Seguimos con los grandes temas de la teología. Los grandes temas de la teología sistemática. Si consultamos a Strong, nos dirá que los grandes temas de la teología sistemática son los siguientes. Número 1, la existencia de Dios. Es un estudio sistemático, la existencia de Dios. Aunque sabemos que Dios no quiere demostrar ni trata de demostrar su existencia, sino que comienza con que Él existe. En el principio creó Dios. Lo comienza hablando como creador, creando, como que existe ya, no demostrando si existe o no. Pero se puede hacer un estudio sistemático de la existencia de Dios, recolectando y viendo todo lo que enseña acerca de la existencia de Dios. Número 2, la escritura como revelación de Dios. Revelado. Acuérdense la diferencia entre inspirado y revelado. ¿Se acuerdan? Inspirado, ¿qué es? Soplado. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, ¿no verdad? ¿Y qué hizo para que tuviera vida? Entonces inspirar significa soplar. Y cuando le sopla le da vida. Lo que sale de ahí es vida. Entonces cuando Dios sopló a estos hombres para escribir las escrituras, le sopló para darle vida y lo que saliera fuera vida. Por eso la Biblia es viva y eficaz. Es el único libro que tiene vida, que da vida, que es vivo. Y la revelación es lo que Dios ha hecho con el hombre o con alguno de los escritores para traerle algún conocimiento de algo o que va a pasar o que ya pasó, que no estaba el hombre en ese entonces. Por ejemplo, ¿quién escribió el Pentateuco? Moisés. Pero Moisés no estaba en el principio. Entonces, ¿cómo supo Moisés esas cosas? Porque Dios se las reveló. ¿Quién escribió el libro de Revelación, Apocalipsis? Juan. ¿Y cómo le escribió? Él no la vivió, él no estaba en toda esa etapa, ni en la gran tribulación, ni en eso. ¿Qué pasó? Dios se las reveló. Por eso le llaman también revelaciones. Porque fue una revelación que Dios le dio a Juan para que la escribiera para la iglesia. Ahora bien, toda la Biblia no es revelada, pero toda la Biblia es inspirada. Todas fueron inspiradas, pero no todas fueron reveladas, porque hubo cosas que ellos la vivieron. Los evangelios estuvieron ahí, los que escribieron el evangelio. Los profetas estuvieron en ese desarrollo. Dios lo que lo inspiró para guiarlo, para que lo que salga de ahí sea perfecto. Por eso la Biblia es perfecta. Muchos quieren criticarla, como hemos dicho anteriormente, porque lo que es humano es imperfecto. Pero aquí no es solamente humano, aquí tocó lo divino. Y cuando Dios toca al hombre, Dios no se contamina. El hombre es santificado. Para lo que salga de ahí sea perfecto. Número 3, la naturaleza de Dios, sus decretos y sus obras. Ese otro grande tema de la teología sistemática, la naturaleza de Dios, sus decretos, sus obras. Número 4, el hombre desde su semejanza original con Dios y su consiguiente depravación. Ese otro tema de la teología sistemática. Número 5, la redención. Ese otro tema sistemático, la redención. Por medio de la obra de Cristo y por el Espíritu Santo, para redimir al hombre, para volverlo a comprar, para volverlo a rescatar. ¿Qué dice la Biblia de la redención? Es uno de los grandes temas sistemáticos de la teología sistemática. Número 6,
la naturaleza de la iglesia cristiana. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su naturaleza? Número 7, el final del estado presente de cosas. El futuro, el final de lo que estamos viendo. ¿Cuál va a ser el final de la humanidad? ¿Cuál va a ser el final de todo esto? Ese es otro grande tema. El tratado sobre revelación y por ende sobre la inspiración y la autoridad de las escrituras debe ser el primer capítulo de la teología. El tratado sobre la revelación de Dios, lo que Dios ha revelado, y de la inspiración. Porque para poder hacer un estudio y poder creer, entonces tenemos que tener la base bíblica para determinar y para asegurar que esta es la palabra de Dios. Porque si no está esa base de que yo crea que es la palabra de Dios, al tener un análisis y una convicción clara de ella, entonces en vano es lo que estudiamos. Eso debe ser la base, que es la revelación y la Biblia es inspirada por Dios. Porque si no, es pura palabra de hombre. Y si es pura palabra de hombre, entonces estamos perdiendo nuestro tiempo. Por lo tanto, ese debe ser uno de los temas principales. La revelación, la inspiración y la autoridad de las escrituras. ¿Cuál es su autoridad? ¿Está por encima de la iglesia o está por debajo de la iglesia? ¿Cuál es su autoridad? Entonces hay que hacer un análisis, un estudio serio de esto para lo que salga entonces más adelante sea algo con fundamento. Debe ser el primer capítulo del estudio de la teología, dado que esta es factible únicamente porque la revelación es un hecho. Si esto no es revelado, entonces el estudio teológico está de más. Los grandes temas de la teología histórica. Ahora vamos con la teología histórica. En el siglo II, la apologética. Vamos a tratar más adelante lo que es la apologética en materia. Creo que vamos a tener no. En el transcurso. Para armonizar las exigencias del conocimiento intelectual con el evangelio. Para eso es la apologética. Para armonizar, armoniza las exigencias del conocimiento intelectual con el evangelio. Eso en el siglo II, y en el siglo II se desarrolló eso, la apologética. En el siglo III al IV, disputas teológicas sobre la naturaleza de Dios. Ese fue el grande tema. El gran tema de hoy en día es, y el que está de moda es el reino. Se habla mucho del reino y del reino. Entonces, un estudio serio de lo que en verdad es reino de Dios sería un buen tema para la teología histórica. Sobre la naturaleza de Dios, el monarquismo sobre el Papa, arrianismo sobre el Hijo y macedonianismo sobre el Espíritu Santo. En ese siglo 3 al 4, esos fueron los grandes temas que tuvieron en el tapete. En el siglo 5 fue las controversias antropológicas. Y ahí hubo una pugna entre Agustín y Pelagio sobre la antropología. Y vamos a tener una materia que se llamará antropología bíblica. En el siglo 5 al 7, controversias cristológicas. Apoliniarismo, nestorianismo, eutiaquismo, monofisitismo. Se tocaron varios esos temas. En el siglo 11 al siglo 16, controversias soteriológicas. La doctrina de la expiación. Anselmo escribe Sucul Deus Homo sobre la expiación. En el siglo XVI,
Controversia soteriológica, la aplicación de la salvación. Porque la soteriología, que es otra rama también, es el estudio de la salvación. Y en esos siglos estaba en el tapete el tema de la salvación. Que hoy en día sería bueno también el tema de la salvación, que incluye y que no incluye. Que ese es uno de los temas fundamentales. La salvación. La justificación por la fe o por obra. Algunos pensaban que era obra y fe, otros que fe sola. Controversia eclesiológica, la autoridad de la Escritura, norma para la iglesia, o la iglesia está por encima. En ese siglo se debatieron eso. En el siglo XVII al XX, controversia con el racionalismo, ya eso lo vimos. Pero también ahí entró el romanticismo, el existencialismo, toda esa teoría filosófica y la autoridad divina y los fundamentos de la fe. Una gran controversia. Filosofía, los niveles filosóficos, mayormente por eso en las iglesias no querían que los hermanos fueran a las universidades, porque en las universidades lo que te van a enseñar es filosofía y te van a sacar del conocimiento de Dios. Por un lado puede ser cierto si no hay una base fundamental, porque el que está fundamentado en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, no importa dónde esté, en vez de ser lleno de tiniebla, él va a llenar de luz. Controversia escatológica dentro del seno de la cristiandad evangélica, y ahí vemos diferentes corrientes acerca de la escatología. Unos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, otros creen que no pasará, y así hay muchas vertientes. Que la iglesia va a estar al principio, que la iglesia no va a estar, que antes de la gran tribulación. Y hay diferentes corrientes en la escatología. Ese va a ser otro tema, otra materia que va a ser sujeto a nuestro estudio de la escatología. Y dentro de la escatología vamos a ver las diferentes vertientes. La escatología es el estudio del futuro, tanto que le gusta a la persona del futuro. Teología de la iglesia y la teología de las realidades seculares.